lo principal es entender ese punto de que todo parte del intestino. Todo lo que te pasa, al final, va a estar en el intestino. Se dice que es el segundo cerebro, porque toda la flora bacteriana que tenemos en el intestino, todas esas bacterias que se encargan de la digestión, etcétera, al final son las que van a modular en parte digamos, nuestro comportamiento, porque esas incluso van a tolerar mejor o peor ciertos alimentos conforme hayamos tenido nuestro estilo de vida. Esto, para saber un poquito más, os dejo, digamos, el concepto que es la epigenética, que no vamos a entrar en materia en esta formación, pero esto simplemente es cómo ha ido evolucionando tu cuerpo en base a tu estilo de vida desde que casi que tus padres eran novios, porque la conducta alimentaria va modificando todo lo que es la salud digestiva y por ello el tema de las células. Entonces, estamos completamente expuestos a diario a nivel de toxinas, y mantener la salud digestiva nos va a ayudar a neutralizar y a eliminarlo. Esto es un punto que es muy importante porque el intestino, dependiendo de la salud digestiva que tengamos, va a determinar nuestra absorción de nutrientes y nuestra capacidad de eliminación de toxinas. O sea, hay que tener ese equilibrio óptimo para ello. Si nosotros tenemos una mala salud digestiva, vamos a tener más problemas a la hora de absorción de nutrientes. Y si tenemos una buena salud digestiva, vamos a tener mejor absorción de nutrientes. Y aquí, como veis, la salud digestiva nos va a afectar a nivel de peso, a nivel de energía, piel, cabello, el sistema inmune, las defensas naturales y mucho más. O sea, el humor, cuántas veces hemos visto, tanto en televisión como en, digamos, en el día a día, esa broma de ver a alguien con cara seria, amargada, que lo primero que se le dice, toma más fibra, que te falta ir al baño y así estás feliz. Entonces, es siempre un determinante, porque cuantas más toxinas hay dentro del cuerpo, pues peor vamos a estar, peor vamos a sentirnos. Y es esencial ese nexo entre sistema digestivo y bienestar general. Entonces, todos, o sea, todo el mundo, en algún momento de nuestra existencia hemos tenido algún tipo de problema digestivo, ya sea una diarrea, un estreñimiento, gases. O sea, que los gases, aunque es un proceso, entre comillas, natural, pero hay ciertos niveles, simplemente. Mm, Luego, muchas dietas modernas, por no decir casi todas, esto digamos que es una pequeña pelea que tengo yo con los real fooders, es el tema de la carencia de nutrientes, sobre todo fibra, en la alimentación. Los alimentos a día de hoy están muy deteriorados. En en otros módulos de esta escuela de alimentación presentamos esos estudios que hay detrás de esta frase. Y sobre todo en el punto de la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra necesitamos mínimo 25 gramos en mujeres y en algunos hombres, dependiendo del peso, se puede llegar incluso hasta 40 y se puede superar, porque dependiendo, esto es como el agua, dependiendo de tu peso y dependiendo también de tu estatura, de tus dimensiones, pues a mayor longitud de cuerpo, pues más cantidad de fibra y de agua vas a necesitar para eliminar todos los residuos. Y la gran mayoría, por lo menos en España, no llega ni a 15, que ya estamos hablando que en mujeres es casi la mitad y en hombres ya olvídate. Por eso la falta de fibra y agua es uno de los principales desencadenantes luego de problemas digestivos como el cáncer de colon, el estreñimiento, que al final el estreñimiento termina siendo o derivando a un cáncer de colon por todo ese cúmulo de tóxicos y de toxinas que hay en ese intestino. ¿Que puede haber otros determinantes? Por supuesto, pero la gran mayoría, o digamos un mayor porcentaje, va a venir por ahí. Y la fibra es esencial también para el control de peso, porque ya veremos los dos tipos que hay, pero nos va a ayudar a la saciedad. Y si estamos saciados, no vamos a tener tanta ansia o tantas ganas de hincharnos a comer como si no hubiera un mañana. Que os lo digo por experiencia personal, cuando no tienes un correcto aporte a nivel nutricional, pues al final
te va a generar muchísimos problemas si no eres capaz de controlar ese hambre, sobre todo si es un hambre emocional. Y es también otro punto importante que entendamos que del mismo modo que si tú no te duchas, o sea, tú imagínate pues un obrero o tú estás haciendo deporte o estás activo, te estás moviendo, estás sudando. Cuando sudas, pues todo ese sudor que tiene minerales, tiene agua, has eliminado ciertas toxinas, luego pues hay bacterias que se alimentan de todo ese sudor, etcétera. Por eso también el sudor que huele, pues, o con el tema de las axilas, etcétera, pues son bacterias que ya están ahí trabajando en ese sudor. Pues tú imagínate estar semanas sin ducharte. Y claro, y a la hora de ducharse, imagino, a lo mejor yo estoy proyectando en vuestra mente cosas que no hay, pero imagino que si alguien te dice, dúchate, no es cógete una manguera, échate un agua o te coges una jarra de agua, te la echas encima y ya está. No, automáticamente pues estás pensando, oye, pues cojo jabón, cojo una esponja, me froto, esfolio un poco la piel, quito piel muerta, etcétera. El problema es que no hacemos eso por dentro. Y ahí viene la gran mayoría de los problemas. No solo es necesario beber agua, o sea, si tú solo bebes agua, pasa exactamente lo mismo como si solo te duchas con agua, que no vas a terminar limpiando bien toda la suciedad que tienes en la piel. Por eso es esencial la fibra. La fibra es esa esponja o ese cepillito que va a ir esfoliando todo lo que es el tubo digestivo, eliminando todas esas toxinas que se han ido incrustando un poquito. Y eso es esencial también para que la célula tenga una correcta salud. Porque las células es el motor de todo. O sea, nosotros no somos un cuerpo con un corazón, con un pulmón, no, somos un cuerpo con trillones de células que unas están especializadas y se han unido para formar un tejido y una serie de tejidos se han unido para formar un órgano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, la mínima expresión del ser humano es la célula. Entonces, las células hacen pues prácticamente lo mismo que nosotros, o sea, crecen, respiran, se mueven, actúan, incluso piensan. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo puede una célula pensar? Pues simplemente volvemos a lo mismo, al ejemplo del cáncer. O sea, para que una célula mute en un entorno ácido y tóxico, venenoso, que mute a un cáncer para poder sobrevivir, ahí ha generado pues una lógica, no es el porque sí, o sea, la evolución es lógica. O sea, las cosas evolucionan con una razón de ser y en pos a esa supervivencia. Entonces, la nutrición celular, que vamos a tocarlo un poquito más adelante, va a ayudar a proteger esas células a nivel del estrés, de la contaminación, de las toxinas, y para poder absorber todos esos nutrientes, como ya he mencionado previamente, necesitamos tener estos pelillos que veis aquí, estas dos imágenes, tenerlos de forma saludables, tenerlos limpios. ¿Por qué? Porque si tú comes mucho frito, mucha grasa saturada, bueno, ya las grasas trans, imaginaos que le falta una molécula para ser plástico. O sea, ¿qué pasa? Que todo eso entra en el tubo digestivo en un cuerpo que nosotros estamos a una temperatura de 36 grados. O sea, imaginaros que al final todo eso no va a entrar sólido compacto, sino se va a ir ligeramente derritiendo, todo eso se va a ir impregnando en las paredes y se van a ir quedando en esas paredes, no pasan y ya está. Esto es como si incluso el aceite, pero si tú coges, por ejemplo, tocino o manteca de cerdo, la echas a la sartén, la fríes y aunque se quede completamente líquido por todo el calor, que una sartén no está a 36 grados, se pone a más, pero tú luego de eso, échalo en un tubo de plástico, bueno, de plástico no porque se va a derretir por el calor, pero en un tubo simplemente lo dejas que vaya escurriendo y que se vaya cayendo y cuando ya se enfríe, tú miras el tubo y el tubo por dentro está lleno de grasa. No ha bajado todo lo que ha entrado, no ha bajado. ¿Y cómo quitamos esa grasa? Tienes que meter dentro del tubo un cepillo. Entonces, los nutrientes se van a absorber por estas vellosidades.
Si estas vellosidades han sido tapadas por esta grasa, que también puede pasar con el azúcar, y me puedes decir, oye, ¿y el azúcar cómo? ¿Por qué? Pues si tú echas azúcar a una sartén, ¿qué hace? Se carameliza. Mm, Entonces, esto es uno de los mayores problemas de la bollería industrial, que las magdalenas, los bollos, los croissants estarán todos ricos, las palmeras de chocolate estarán todos los ricas que quieras, pero tienes que entender cómo se va a comportar lo que metes en la boca en tu intestino. Es que, claro, no lo veo y como no lo veo me importa un bledo, que es lo que pasa en el 80% de la humanidad. Que yo he tenido mm, bueno, consultas, o sea, he tenido personas que han venido al asesoramiento, a la valoración de composición corporal, que me han dicho, no, yo cuando ya me enferme me preocuparé de desenfermarme. Y es como, pero es que ya cuando tengas el problema, a lo mejor es tarde. mm, ¿Por qué? Porque yo siempre pongo el caso de mi padre. O sea, mi padre está vivo porque casi se mata en un accidente de tráfico. O sea, nosotros el médico nos dijo, menos mal que ha tenido el accidente, porque el cáncer este que estaba a puntito de entrar en terminal, en el momento en el que entrase el cáncer en terminal, duraba 4 meses. Y mi padre no tenía molestias, no le dolía nada. Mi padre era un toro, porque bueno, es de la vieja escuela, ¿vale? Cuantos más años y mejor han vivido en el pasado, sin tantas microondas y contaminación y polución y coches, mm, etcétera, pues obviamente el sistema inmunológico y el cuerpo funcionan muchísimo mejor. Por eso, cuantos más jóvenes somos, mejor nos tenemos que cuidar. mm, A día de hoy estamos en una sociedad que está completamente contaminada. Sea, tú vives en una ciudad, abres la ventana y te estás intoxicando. Y todo eso pasa con todo, con los alimentos, etc. Entonces, la eficacia, como veis ahí, la eficacia con la que nuestro organismo va a absorber la nutrición viene precisamente por la salud en la que tengamos esas vellosidades. Y las vellosidades se limpian, volvemos otra vez, con la fibra. No se limpian con el batido detox de tal, ni con la infusión de lo que sea. Se limpian con fibra. Que te puede pasar gente que te diga, no, yo no como fibra, yo solo como carne, que la carne obviamente no tiene fibra. Te va a decir, no, yo como mucha carne y voy al baño a evacuar. Lógicamente, en un tubo que va hacia abajo, porque por muchas vueltas que dé el intestino, la gravedad va hacia abajo y los movimientos peristálticos siguen moviendo. Entonces, tú conforme vas metiendo cosas, obviamente va a llegar a un momento en el que va a salir. Pero eso mm, no significa que tus vellosidades intestinales estén limpias, mm, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasos necesitamos para una correcta salud digestiva? No acostarte pues con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, todos, el organismo, utiliza la energía para tres cosas, ¿eh? Para tres. Para la digestión, para la reparación o depuración y para la actividad físico-mental. Solo para estas tres. Y debe de ser que ciertamente Adán fue el primer ser humano. Aquí voy a romper una lanza por la Biblia. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede hacer dos de estas funciones a la vez. Solo puede hacer una. Entonces eso significa pues que, por desgracia, con todo lo que se dice de que somos nosotros los que no podemos hacer dos cosas a la vez, pues está visto que ese defecto del cuerpo tuvo que venir de ahí. ¿Y por qué digo que no puedo hacer dos cosas a la vez? Podéis hacer este ejemplo simplemente de imaginación. ¿Alguno de vosotros o de vosotras ha comido mucho y acto seguido se ha puesto a entrenar, a hacer deporte? ¿Qué ha pasado ahí? La gran mayoría vomita. mm, ¿Por qué? Porque tú cuando comes, según terminas de comer, el cuerpo ya está en digestión, porque lógicamente en el momento en el que entra algo en el estómago, ya empieza el cuerpo con todos esos procesos digestivos, pero ya cuando terminas, toda la energía ya está concentrada en eso. Por eso cuando comes mucho, muchas veces te baja muchísimo la energía. ¿Por qué? Porque está todo concentrado ahí.
En mm, vez de estar una pequeña parte, está todo. Por eso hay que controlar también las cantidades y el cómo mezclamos los alimentos. Obviamente, si tú en ese proceso de digestión te pones a hacer mucha actividad física, el cuerpo lo que entiende es que tiene que poner toda su energía en el deporte y entonces para esa digestión. Y entonces se crea ahí un poquito esa locura de como si, volvemos a lo mismo, tú imagínate que tienes que trabajar y tú tienes tu horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pongamos, de 8 a 5, y te da por dormir de 10 a 1. ¿Qué va a pasar? No haces el trabajo y lo más seguro es que si te pilla a tu jefe te eche. ¿Por qué? Porque estás haciendo en horario de trabajo descanso. No concuerda, no computa. Entonces, con esto pasa cuando nosotros metemos mucha comida en el estómago por la noche, lo que hace es que ese proceso que empezaba a ser la digestión, si tú te metes a dormir, cuando nosotros dormimos, técnicamente es cuando entra ese periodo de ayuno. El ayuno es para la reparación y depuración y desintoxicación del organismo. Pero si tú has comido mucho, tu cuerpo está en digestión. Entonces, si tú vas a entrar desde digestión a reparación, pasa lo mismo que si comes y entrenas, que al final no vas a hacer ni lo uno ni lo otro. ¿No os ha pasado que coméis mucho y luego dormís mal? Tenéis pesadillas, estáis mm, incómodos, os levantáis como si os hubiesen metido una paliza. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo no ha hecho lo que tenía que hacer. mm, Ni ha hecho bien la digestión, ni ha hecho bien la reparación, porque estaba a esas dos cosas que no puede hacer de forma correcta. Solo puede hacer una de forma correcta. Por eso es importante que las cenas no sean copiosas, que por lo menos sean 2 horas antes de irnos a dormir, precisamente para que tardemos, y digo 2 horas porque, por ejemplo, si tú te metes en la cena lentejas, pues vas a tener que estar de 5 a 6 horas en esa digestión, porque las legumbres tardan mucho. O si tomas, por ejemplo, cualquier carne con almidón o te tomas unos espaguetis, etcétera, o sea, necesitas más de 2 horas de digestión. En eso es, depende de lo que comas, necesitas más de 2 horas. Entonces es importante también entender eso. O sea, el cuánto tarda un alimento en digerirse para saber cuándo es la última hora a la que lo puedes comer. Luego, evitar dulces y comida frita o, bueno, aquí pues sangrienta, pues grasienta. ¿Por qué? Porque básicamente lo que os he explicado hace 2 diapositivas. O sea, los dulces al final tienen mucha grasa saturada y muchos, dependiendo de si no son artesanales y son muy industriales, etcétera, te pueden colar grasas trans, muchísimo azúcar refinado, no llevan vitaminas, no llevan minerales. Entonces, todo eso al final, pues te va a terminar creando esa capita de caramelo en el intestino, te va a ensuciar muchísimo el sistema digestivo y las frituras pasan exactamente lo mismo. Porque, pues, por ejemplo, si es un empanado, el empanado es pan, entonces ahí tienes los azúcares del pan y la grasa, además frita, etcétera. O sea, es una locura. Que normalmente, cuando comemos este tipo de alimentos, si pasa mucho tiempo al final en el intestino, pues pasa, como veis ahí, esos procesos de putrefacción, de enranciamiento, incluso los azúcares pueden fermentar. O sea, si tú imagínate, te tomas una fritura o el plato este que veis aquí, los muslitos de pollo Tex-Mex con los aros de cebolla, imagino, o calamares a la romana, las patatas fritas que hay en el medio. Y luego, por ejemplo, te tomas de postre fruta. Esa fruta no vas a absorber absolutamente nada. mm, ¿Por qué? Porque tu cuerpo está con toda la digestión de lo que le has metido antes y hasta que llegue a la fruta, mientras está intentando digerir todo eso, la fruta con 36 grados de temperatura, o sea, imaginar poner una fruta a 36 grados de temperatura en el ambiente. O sea, eso va a fermentar.
Y no sé si sabéis que el azúcar, cuando se fermenta, se convierte en alcohol. Entonces, luego también hay personas que dicen, yo es que tengo hígado graso no alcohólico y me han dicho que es por la fruta. Puede ser, ¿por qué? Porque estamos comiendo la fruta mal, en malos tiempos y con otros muchos factores erróneos. Por eso la valoración de composición corporal es muy importante, por eso que veas tu hábito de alimentación con tu asesor y que hagas pues los ajustes que os vamos diciendo en estas escuelas. El beber agua, agua adecuada. Esto no significa tipo de agua, que bueno, obviamente también. Si tú vas a tomar agua contaminada, pues te va a hacer más mal que bien. Pero sobre todo, con esto a lo que me refiero es cantidades. No es lo mismo una mujer de 50 kilos que una mujer de 150. Porque realmente con el agua el sexo da igual. O sea, es más importante el peso. Entonces, la cantidad de agua que tú necesitas es 0,04 por kilo de peso, que en resumidas cuentas es 1 litro cada 25 kilos de peso. Eso es lo que necesitaríamos consumir. ¿Por qué? Porque del mismo modo que no es lo mismo llenar un vaso de agua que un cubo de fregar, que una bañera, que una piscina, que el océano, pues no es lo mismo llenar un cuerpo que otro. Los 2 litros es un estándar. ¿Por qué? Porque es muy raro encontrarse un adulto que pese menos de 50 kilos. Punto. Pero si tú le das 2 litros de agua a un bebé, le matas. Y si tú le das 2 litros de agua a una persona, ya sea hombre o mujer, que pesa 180 kilos, ni se ha enterado. Ni se ha enterado. Entonces, empecemos un poquito a utilizar el sentido común y la lógica. Y dependiendo de dónde vivamos, si hace mucho calor o si tenemos un estilo de vida muy activo, pues necesitamos también beber más cantidad de agua. ¿Por qué? Porque del mismo modo que en una bañera o una piscina, si hay mucho movimiento, el agua desborda, el agua se sale del recipiente y entonces hay que rellenar esa bañera o esa piscina. Si hace mucho calor, el agua se evapora, entonces hay que rellenar esa bañera o esa piscina. Pues con el cuerpo pasa lo mismo. Todo el agua que sale del cuerpo por transpiración, ya sea por deporte o por calor, el agua que tú estás bebiendo es para reponer lo que estás perdiendo, no para rellenar. O sea, no para terminar de llenar ese recipiente, porque si la piscina está a la mitad y tú solo rellenas lo que se ha evaporado por el calor, sigue estando a la mitad. Entonces, todo lo que bebamos durante el deporte sirve para el deporte. Y cuando estamos en verano y hace muchísimo calor, pues es fácil que tengamos que estar bebiendo 2 y 3 veces más de lo normal por nuestro peso. Sobre todo, pues si estamos fuera. Por eso también pasa que en verano hay muchos abuelitos que pues se desmayan o incluso que llegan a morir por el calor. ¿Por qué? Porque no beben y tendrían que estar bebiendo constantemente. Dice, pero es que Diego, si bebo tengo que mear, lógicamente. Es como si comes tienes que ir al baño a evacuar, es que lógico. Lo que entra tiene que salir, porque si se queda dentro es como un estanque. Si el agua no fluye, pues al final salen renacuajos y de todo. Y con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Si no hay flujo, si el agua no se repone, empiezan ahí a proliferar bichos que no deberían de estar. Entonces, aquí, como veis, la falta de agua obstaculiza ese proceso de autolimpieza y causa autointoxicación permanente de células, tejidos, órganos de nuestro cuerpo. Entonces, de 8 a 10 vasos es lo normal y no vale ni refrescos, ni aguas con gas, ni leche, ni café. No, pero es que el café, yo le echo agua y no le echo café y no le echo leche. No, da igual. Agua. Lo que es agua. Pero Diego, en las frutas y verduras, la gran mayoría son más del 80% agua. Me parece genial, pero no lo puedes controlar. No puedes controlar exactamente las cantidades de agua que estás comiendo con esos alimentos. Entonces, preferiblemente algo que tú puedas medir. Y le añades, porque no hay problema en pasarte siempre que tengas una buena depuración. Que aquí también os comento el caso, que a mí me lo han dicho, no, pero es que beber agua está mal porque yo he leído, que esto es muy común, la era de la información y de que en Google cualquiera puede poner cualquier cosa y nos ponemos a mirar las noticias y solo leemos el cabecero y no nos metemos dentro ni investigamos ni nada, pero bueno, es que el agua es mala porque una persona bebió agua y murió. A ver, hay una mujer que murió por beber agua, sí.
¿Por qué? Porque esta mujer quiso romper el récord Guinness de beber agua sin ir al baño. Entonces se metió como 8 litros de agua sin ir al baño, le explotó la vejiga. Normal, ¿el agua es malo? No, la gente piensa poco. Ya está. mm, Ese es el motivo. O sea, a veces hacemos verdaderas tontunas. Y ya está. Entonces hay que entender cada vez que nos lleguen y nos digan, no, yo es que yo he visto, yo es que he oído, yo es que el primo de la vecina, del hermano de la cuñada, del compañero de trabajo que tuve hace 35 años, me dijo, me contó. A ver, tenemos que analizar primero quién nos está contando el qué y luego de ese qué, de dónde viene la información. ¿Por qué? Porque al final nos creemos cosas que nos cuentan sin investigarlo y sin macerarlo y se monta ahí un teléfono escacharrado de AUPA. Esto es un punto muy importante que tenéis que tener en cuenta y esto no entiende de fronteras, o sea, pasa en todos los países. Esto mm, pasa en todas partes. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho en República Dominicana, me lo han dicho en Estados Unidos, en España, claro, en España lo he oído más porque he hablado con más españoles. Pero esto es una cosa que tenemos que ver y que entender. Luego, la parte de la fibra, volvemos a lo mismo, ya os he dicho, necesitaríamos 25 gramos en mujeres, necesitaríamos de 25 a 40 nombres dependiendo del volumen, del peso, etcétera. También depende de cuánto comamos, porque no es lo mismo si estás haciendo 3 comidas, 4, 5, 6, o si eres de lo como hacía yo, una comida al día, que yo me reventé el cuerpo, porque si se hacen las cosas mal, da igual lo que hagas, si lo haces mal, el cuerpo sale perjudicado. Esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. Y sobre todo la parte que entender que la fibra viene del mundo vegetal, no del animal. Dice, no, pero es que comer animales es esencial y tenemos que vivir en base al mundo animal. Pues no, la fibra está en el mundo vegetal. ¿Os vais a encontrar personas que os van a decir eso? Por supuesto. ¿Que lo quieren hacer? Su problema. La salud digestiva de los demás no es vuestra responsabilidad. Vuestra mm, salud digestiva es vuestra responsabilidad. De hecho, a mí el hecho de que me hagáis caso o no, no me afecta. ¿Por qué? Porque al final yo solo puedo preocuparme de mí. Yo transmito mi experiencia, mi información y luego vosotros hacéis CPR. Cogéis el conocimiento, vosotros decidís si lo ponéis en práctica y si es real para vosotros. Pero cualquier realidad que tengáis, ya sea buena o mala, es vuestra responsabilidad. Entonces, esto ahora ya no pasa tanto, o yo por lo menos cuando voy por la calle veo que ya se ha desnaturalizado, desconfigurado esto un poquito. Pero sí es cierto que yo me acuerdo, a mí mi madre era en plan de toma fruta, toma verduras, y yo era en plan de no, 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 no. A mí dame donetes, dame donut, que dame Kinder Bueno y Kinder Sorpresa y todas estas cosas. Pero mi madre era en plan de toma fruta, toma verduras. Mi madre siempre era de complementos alimenticios y tómate magnesio y tómate esto y tal y yo era de galletas y de Chocapic y Choco Crispies y de cereales bien de chocolate, etcétera, y Nesquik a paladas. ¿Qué pasa? Que obviamente esto era lógico, o sea, de hecho, ahora también en la sociedad en la que estamos, me resulta un poco gracioso que hay mucha gente, sobre todo gente que tiene títulos universitarios, te dice que si no tienes un título universitario no puedes recomendar o ayudar a alguien con su estilo de vida y con su alimentación, que parece ser que antes de las universidades, pues todas las madres deberían de ser fusiladas, ¿sabes? Porque yo qué sé, mi madre fue la que siempre nos hizo la comida, nos hacía Preferidos los escuchan que menús, nos nosotros decía hablamos. qué comer. Mi abuela era la que le enseñó todo a mi madre y nunca pisaron una universidad de nutrición ni de alimentación. Pero ellas tenían esto que era completamente claro, porque era lógico. Porque al final, cuanta más salud, mayor vitalidad en el organismo. Lógicamente, también nos vamos a encontrar que hay ciertas personas o ciertas culturas que, pues, por ejemplo, aquí en España hemos tenido una guerra y en otros países, pues, han tenido otras circunstancias. Y en esos periodos, pues, bueno, la alimentación ha tenido que ser muy limitada, pero la calidad no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora.
De hecho, tanta variedad ha hecho que tengamos un detrimento brutal en la calidad de los alimentos. Entonces, las frutas y verduras, cuanto más color tienen, mayor calidad nutricional, aporte nutricional nos van a dar. Más vitaminas, más minerales. Estamos obsesionados, estamos en la era de las calorías y de los macronutrientes, y a los micronutrientes, pues a la gran mayoría de seres vivos le importa tres pimientos, cuando debería de ser totalmente lo contrario, porque sin vitaminas y minerales no se regulan correctamente los macronutrientes. Por eso, yo también esto os lo digo para que entréis un poquito en esa lógica. Yo no recomiendo batidos de proteínas porque no solo de proteína vive el organismo. O sea, por eso el preparado nutricional lleva todos los nutrientes, etcétera. O sea, porque necesitas otros nutrientes para que correctamente se asimilen los hidratos, las proteínas, las grasas, etcétera. Entonces, la mayoría de personas pues son conscientes de que la fibra fomenta el buen funcionamiento del tracto intestinal, pero no es solo para el tema del estreñimiento, como veis aquí en la foto, que es como, ¡ah! No, sino problemas de hemorroides, diverticulitis, diverticulosis, hipercolesterolemia, también problemas de colon, diabetes, obesidad. ¿Por qué? Porque hay fibras, por ejemplo, que atrapan las grasas, sobre todo las grasas saturadas, sobre todo, para que no entren en exceso en la circulación, pues por ejemplo, pues todo ese tema de colesterol, de triglicéridos, etcétera, pues que no sea un problema. Y claro, si la fibra viene en el reino vegetal, pues cuanto mayor sea nuestro consumo de vegetales, muchísimo mejor, porque al final están correctamente estructurados. La fruta es un alimento muy poderoso si se come correctamente, es decir, con su piel, en las proporciones lógicas, ¿sabes? No vale decir las fresas son maravillosas, me voy a comer 2 kilos de fresas todos los días. Pues lógicamente no, porque te va a generar problemas. O sea, todo en su justa medida. Pero sobre todo, eso, que entre el 50 y el 70% de nuestra alimentación que sea del mundo vegetal. Y luego, una dieta con alto contenido en fibra constituye un excelente método para aquellas personas que deseen controlar el peso. Frutas y verduras, granos integrales, muy importante esto, el tema de lo de los granos integrales o cereales incluso integrales. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú refinas un alimento, pues pierde nutrientes. Y ya hay que tener en cuenta que con el proceso de cocción o de cocinado se pierden muchos nutrientes. Por eso también es preferible, digamos, cuanto mayor alimentación cruda tengamos, muchísimo mejor porque no va a haber tanta degradación nutricional. Por eso, primero el aporte de verduras y de frutas y luego pues ya granos, legumbres, etcétera. Porque tienen menos kilocalorías por ración que pues bollerías, etcétera, porque lógicamente tienen muchísima menos grasa y mucho menos azúcares. Y luego la fibra es un nutriente que va a mantener el alimento pues más tiempo en el estómago, como leéis ahí, porque absorbe el agua y nos va a dar esa mayor sensación de saciedad. Entonces, cuando nosotros tenemos digamos, ese ansia por comer o cuando tenemos una adicción a los dulces, etcétera, el mayor consumo de fibra nos va a ayudar a controlar esto. Y tenemos dos tipos. Tenemos lo que es la fibra soluble y la insoluble. Dentro de lo que es la insoluble, pues son esas que retienen poca agua y se hinchan poco. Esto es más que las encontramos, como veis ahí, en el salvado de trigo, en los granos enteros, en algunas verduras y en general en todos los cereales. Nos va a ayudar a limpiar la pared intestinal. Esta es, digamos, la específica de ese cepillo que va a ir barriendo todas las paredes del tubo digestivo. Van a facilitar el tránsito intestinal, van a evitar el estreñimiento porque es las que van a ir barriendo, las que empujan todo lo que hay dentro del tubo digestivo junto con el agua, porque si no bebemos agua, pues obviamente va a ser muchísimo más complicado que hagan su función y contribuye a disminuir la concentración y el tiempo de contacto de potenciales carcinogénicos con la mucosa del colon. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos venenos y muchas toxinas en las paredes del tubo digestivo, pues eso va a ir haciendo bola de nieve. Cuanto más tiempo, pues va a ser peor. Esto es como si tú te pones un mecherito en la palma de la mano. O sea, tú sabes que te vas a quemar, pero si tú no quitas la mano,
¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que al final abra boquete? Pues esto es exactamente lo mismo. O, yendo un poquito más drástico, una gota de ácido sulfúrico. Pues una gota no te va a hacer nada, pero como vaya gota, 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 al final te abre un agujero en la mano. Y con esto no lo vemos por dentro, pero luego viene que si tengo divertículos, que si tengo pólipos, que si tengo una úlcera, que si tengo lo de esto, lo de más allá. Y no es del día a la mañana, no es, ¡ay! Es que me acaban de descubrir una hemorroide y es que, claro, ayer no la tenía, hoy sí, y ha sido por algo que he hecho hace 2 horas. No, esto ya viene de tiempo. La soluble, la fibra soluble, nos va a ayudar, sobre todo para lo que es la parte de acelerar el tránsito intestinal, es la que se hincha con el agua, va a ayudar al volumen y sobre todo a que las heces no estén tan duras, entonces salen muchísimo mejor. Y también hace más lento ese vaciamiento del estómago y aumenta pues, la distensión, prolonga la saciedad. Entonces, cuanto mayor consumo de fibra soluble, sobre todo para esa adicción que tenemos a los hidratos simples, de cuando tenemos esa ansiedad o esa abusa, pues consumir alimentos ricos en fibra soluble pues es muy importante. Aquí pues predominan legumbres, cereales y en algunas frutas. Y también ayuda a regular los niveles de glucemia y de colesterol, ya que disminuye la absorción de grasas y azúcares. Esto también es un punto muy importante del por qué elegir cereales y granos integrales, porque cuanto mayor cantidad de fibra vengan con ellos, esos almidones, que no deja de ser azúcar, se terminan transformando en azúcar, pues esos almidones van a entrar muchísimo más lento en el sistema digestivo. Tenemos la clase del índice glucémico y de los hidratos, que ahí se explica todo con detalle, pero cuanto más lento entre ese almidón o ese azúcar en la sangre, muchísimo mejor. Y de hecho la saciedad se mantiene. ¿Y por qué consumir vegetales y frutas ricos en colorido? Que de hecho a mí siempre me habían dicho, no, hay que tomar de 5 a 7 colores, no de 5 a 7 frutas, no, de 5 a 7 colores. Porque claro, a mí me dices de 5 a 7 frutas, a mí me encanta la manzana o el plátano y me creo que si me como 7 plátanos ya estoy servido. No, de 5 a 7 colores, entre frutas y verduras. ¿Por qué? Porque el rojo morado, como veis ahí, protege el ADN, es antioxidante, es anticancerígeno, nos lo van a aportar pues la uva, el arándano, tanto rojo como azul, la mora, la fresa, la ciruela, la cereza. El rojo nos aporta licopeno. Licopeno es muy conocido, ¿por qué? Por el tomate, principalmente. O sea, luego, como veis, está en el pomelo rosa, en la guayaba, en la sandía, y es anticancerígeno de próstata, pulmón y ayuda en cardiopatías y es antioxidante. A nivel del color naranja, que sería el alfa y el beta caroteno, pues son antioxidantes y anticancerígenos, porque todos los antioxidantes son anticancerígenos. De hecho, vais a ver que todos los colores, como tienen, representan un grupo de vitaminas o de minerales, son todos anticancerígenos. Y este sí lo tenemos en zanahorias, mango, melocotón, la calabaza, el melón, calabacín, el name. Hay más. Estos son ejemplos. El naranja amarillo serían los terpenoides y vitamina C, antioxidante, anticancerígeno y cardiopatías, pues la naranja, mandarina, pomelo amarillo, limón, lima, melocotón, la papaya, la piña. El amarillo y verde nos aporta luteína, que sobre todo está enfocado a visión, anticancerígeno también, y cardiopatías. Pues las espinacas, el aguacate, hojas de berza, la mostaza, el nabo, guisantes, haba, pimiento verde y amarillo, pepino, kiwi. El verde, que serían los glucosinolatos, anticancerígeno y cardiopatías, el brócoli, coles de Bruselas, repollo, col rizada, coliflor, la col china. Blanco y verde, que serían los sulfuros de alilo, que ya está más enfocado a circulación y presión. Por así decirlo, el más común para ello sería el ajo. ¿A quién no le han dicho de, no, el ajo para la circulación? Maravilloso. Pues también la cebolla, el puerro, apio, espárragos, alcachofa, que de hecho también la alcachofa se recomienda mucho en cocción para el tema del hígado, las endivias y el cebollino, por ejemplo. Entonces, claro, es de 5 a 7 a lo largo del día. ¿Por qué? Para intentar garantizar esas vitaminas y minerales a lo largo del día. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo, por la calidad de los alimentos, pues está complicada la cosa. Y más porque las frutas y verduras no vienen con etiquetas, entonces no sabes exactamente qué te estás tomando. Y por eso es tan importante el utilizar complementos nutricionales en la alimentación, para evitar
al vivir, como digo yo, con la alimentación de la fe o la nutrición de la fe, que es yo me como una zanahoria rezando que tenga vitamina A y rezando que tenga la vitamina A que dice Wikipedia. Entonces, hay que intentar evitar ese tipo de cosas, porque a día de hoy, pues no tenemos el mismo ecosistema que hace 50 años. Tenemos muchísima más polución, más coches, más contaminación, más de todo. Entonces, hay que tener un poquito más de responsabilidad. Entonces, lo dicho, de 5 a 7 diarios. Luego, las frutas, también como os he comentado, enteras, porque la piel es donde está la fibra. Evitar el tema de los zumos. ¿Por qué? Porque el índice glucémico, o sea, la velocidad con que los azúcares entran en sangre, se dispara porque o sea, te cargas la fruta y se queda al final todo el agua con los azúcares. Entonces, es mejor el tomarla entera y con esa piel. Oye, Diego, pero es que claro, los pesticidas y herbicidas. Bueno, pues para evitar pesticidas y herbicidas, intenta consumir pues alimentos ecológicos. ¿Que no te da el presupuesto? Pues intenta pues lavarlos, pero el quitarle la piel ya va a hacer que no tengan esa fibra. Y si no tienen esa fibra, los azúcares van a entrar más rápido en el organismo. Entonces, esto es una cosa que también tenéis que tener en cuenta. Y siempre variar, variar. Cuanto más variado, más colores haya, mejor. Oye, la carne, ¿con qué lo puedo mezclar? Verduras. El pescado, verduras. La pasta, verduras. El arroz, verduras. No, pero es que a mí me gusta el arroz con carne. Verduras. O sea, la porción de almidón o la porción de proteína, siempre mezclarlo con verduras. Porque al final, volvemos a lo mismo, todas las vitaminas y todos los minerales y la fibra va a ayudar a una correcta digestión, simplemente. Las verduras tienen que ser el principal del plato, por lo menos la mitad. De la mitad a 2/3 del plato que sean vegetales. Y seguimos igual metiendo la misma vara. ¿Soy repetitivo? Sí, porque esto tiene que entrar. O sea, es una cosa que tenemos que entender. Arroz, semillas integrales, las verduras sin cocinar, que sean crudas, porque las verduras, según el proceso de cocinado, te puedes cargar todos los nutrientes. O sea, pero todos. ¿Por qué las verduras cuando se cuecen siempre te dicen no tires el caldo, que en el caldo están las vitaminas y los minerales? Precisamente porque al final te has comido la verdura y los nutrientes pues al final están en el caldo. Te estás comiendo la fibra y un poco los macronutrientes que llevan, que eso sí se mantiene y no se pierde. Si los fríes, olvídate. Si los calientas, igual. O sea, por encima de 60 grados, casi todas las vitaminas se destruyen. O sea, sobre todo las hidrosolubles. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta. Por eso también, por mucho que te digan que las carnes tienen vitaminas X, pues muchas en el proceso de cocinado, al freírlos, etcétera, se van y se te queda solo lo que es la parte del tema de proteínas y grasas, que son proteínas, pues calentadas, fritas, etcétera, y las grasas igual. Luego, las mejores formas, como veis ahí, de cocinado sería al vapor o salteadas. Luego ya sí iríamos a lo de cocción y como mucho luego al horno que ahí se deshidratan y bueno, igual se siguen perdiendo vitaminas y minerales, pero es más menos agresivo. Y en vez de arroces y harinas blancas o refinadas, pues siempre el tema integral, siempre. Legumbres, guisos, germinados, que los germinados no se suelen hablar, digamos, que son un poquito los grandes desconocidos. Dependiendo del paladar que tengamos, las algas. Las algas tienen un sabor un poquito potente a mar, pero son muy ricas en nutrientes, muy ricas en proteínas también y en grasas saludables. Por eso, pues los pescados que tienen omega 3 pues es porque comen ciertas algas en ciertos mares fríos. Entonces, pues las algas también son muy buen amigo del ser humano. El salvado de trigo o copos de avena con batidos de frutas o cremas de verduras pueden ayudar a ese aporte de ingesta de fibra y, lógicamente, complementos nutricionales que vayan a reforzar un correcto estilo de vida. Esto no vale decir voy a seguir comiendo fatal, voy a seguir tratando mal a mi sistema digestivo, pero yo me tomo 3 suplementos y ya está todo perdonado. No, no. Esto es como le voy a poner los cuernos a mi mujer con 2 o 3, luego compro flores y está todo perdonado. No.
O yo por lo menos a mí me hacen eso y yo no lo perdono, no sé el resto de la sala. Entonces, es muy importante que entendamos eso. No es un voy a hacer ciertas cosas que me parcheen lo que estoy haciendo mal, que es digamos, el motivo principal por el que la gente consume medicamentos. Consumen medicamentos, o sea, tú te tomas el Almax para no tener acidez estomacal, pero sigues comiendo o teniendo un estilo de vida que te genera acidez. Y en vez de preocuparte por cambiar tu estilo de vida y evitar la acidez, sigues hinchándote a Almax todos los días. No tiene sentido. Pues con esto igual. Punto importante, ¿eh?